cortar la voz por el dedo. Muchas gracias por acompañarme, estoy muy contenta de ver a muchísimas personas. Y bueno, para los que no me conozcan, yo me llamo Matilde, soy guía voluntaria de aquí del museo. Formo parte de un grupo de unos 20 voluntarios que estamos a vuestra disposición para explicar el museo todos los días, menos el lunes que el museo se cierra. Y a mí me toca el viernes y yo estaré encantada de, si subí el viernes, explicaros pieza por pieza y explicar el uso y su procedencia. Y muy contenta de enseñar el museo. Y bueno, el tema hoy a tratar pues es la Alhambra, la agricultura de la Alhambra y el generalismo. Como es un tema muy extenso, pues yo me vais a permitir que lo he reducido mucho, que lea un poquito. Y bueno, vamos a dar una pasada por la dehesa, por la huerta, los árboles frutales y las flores, todo lo que nos trajeron los árabes en aquella época. Y empieza así. Dice, Al-Ándalus fue ante todo un proceso histórico y cultural, imprescindible para entender la historia de Europa, que provocó un auténtico renacimiento cultural, artístico, científico y se adelantó en varios siglos al europeo. Fue un tiempo de innovación desde el punto de vista agrícola. Cuando los musulmanes llegaron a España, se encontraron con un panorama alimentario poco reconfortante. La tierra era pobre de recursos y, por tanto, la alimentación escasa y poco variada, basada en el consumo de cereales y de la vid. Una agricultura de base romana conservada sin variación. Y lo mismo sucedía en el resto de Europa, donde la fruta y la hortaliza eran inexistentes. En aquella época era una alimentación muy pobre, muy monótona, no había variedad ninguna, era para subsistir prácticamente. Y es cierto que la agricultura en la época romana alcanza un notable desarrollo, aunque en la época visigótica entró en una base de estancamiento e incluso de regresión. Se basa en unos conocimientos en los que confluyen dos importantes tradiciones agronómicas. La grecorromana, que tenemos aquí algo de la grecorromana, que es esta aljibe de la lluvia que sí es de los romanos, y bizantina por una parte, y la mesopotámica vinculada a través de la civilización árabo-islámica. Esta última se caracteriza por ser principalmente una agricultura parcelada. En cierta medida podría decirse que minifundista, en la que una irrigación metódica y bien distribuida formó en zona de huertas terrenos antes no cultivados o con cosechas de muy bajo rendimiento. Los andalusíes no se inclinaban por el modelo de latifundio, sino por un tipo de explotación intermedia de dimensiones razonables. A ellos no les gustaban los grandes cortijos, querían tierras que a ellos pudieran labrar bien. Los cambios generados por estas nuevas agriculturas fueron tan significativos y sus efectos de tan profundo calado que hace que esté justificado el concepto de revolución agrícola o revolución verde, que también le llamaron a ellos, que se inicia en el siglo X en la Córdoba calizada. En este siglo se redacta el que se considera primer tratado agrícola andalusí. Este libro es anónimo y su título traducido al castellano sería Libro del ordenamiento de los tiempos en la plantación y de los plantíos. Este libro fue para ellos como una guía, porque lo repiten muchísimo en todos los inventarios, en todos los libros y todos los trabajos que yo he podido investigar. Este libro se repite mucho, este tratado. Los factores determinantes de la agricultura fueron, a grandes rasgos, la introducción del regadío y a veces la supresión de barbechos, lo cual se evidencia por la aparición de cosechas en verano antes inexistentes. En verano, si no llovía, pues no sembraban antes, hasta que ellos ya nos trajeron toda la red de acequia.
Los árabes construyeron la Alhambra en la colina de la Sabica, como todos sabemos, ¿no? Y sobre ella mantuvieron intactos los territorios naturales que se conocen como la dehesa del Generalife. También. Toda esta parte, ¿no? Que fue declarada parque periurbano con una superficie que cuenta con 207,70 áreas, propiedad del Patronato de la Alhambra, y el parque periurbano cuenta con 458 áreas que rodean al conjunto monumental de la Alhambra, quedando incluida en el inventario especial de espacios protegidos de Andalucía. Y ahí no se puede poner ni una estaca, está todo protegido. En ello se encuentra el denominado Llano de la Perdiz, espacios arqueológicos como el Cerro del Sol, la Silla del Moro, que la tenemos aquí muy bien restaurada ahora, y además es visitable, se visita el sábado y domingo, creo que es gratis, ¿no? Podríamos echar un dominguito y echar el domingo y visitarla y tomar el sol. Por ejemplo, la Silla del Moro, la Silla del Moro fue una construcción de vigilancia y protección para el Generalife y la huerta, así como para la acequia real y toda la Alhambra, evitando los sabotajes. Para la aljibe de la lluvia, que hemos visto antes, el albercón del Negro, los alizares, Dalarausa. Aquí tenemos parte, lo que nos queda de Dalarausa, que fue un palacio espectacular, pero que bueno, le llamaban Dalarausa, que quiere decir de la novia o de la desposada, pero también nos cuentan que las mujeres de Muhammad V sí que subían a ese palacio. No quiere decir que las mujeres fueran las concubinas. Las mujeres, la familia femenina de Muhammad V, pues ahí hacían ellas sus reuniones en el palacio de Dalarausa. También le llaman al palacio de Dalarausa, le llamaban la corona del Cerro del Sol, porque estaba en la parte más alta del Cerro del Sol, coronando el cerro. Con la explosión de los árabes, los reyes católicos tuvieron que vender parte de las tierras para sufragar los gastos que ocasionaban el cultivo de estas tierras. Y por esto este parque pertenece a varios propietarios. Cuando los expulsaron a los moriscos, no había gente que supiera labrar estas tierras y tuvieron que traerse gente de fuera y pagarle un pastón para labrar la huerta. Y ellos, los reyes católicos, no tenían dinero, entonces tuvieron que vender. La dehesa tiene un paisaje cultural de alto valor, una enorme extensión de suaves montañas, de tierras rojas, que a pesar de haber sido ocupadas por el hombre hace más de un milenio, aún conservan parte de su ecosistema originario. Respecto a su vegetación, tienen más de 200 especies. Predominan los matorrales, las mediterráneas y abundantes matorrales y plantas aromáticas, entre las que podemos encontrar la orquídea silvestre, que esta es una foto que en una visita a la huerta pues la hicimos y me gustó mucho para que la vieran. Me gustó mucho. Tiene también una superficie de encinar, un bosque de quejigo, chaparro, algunos avellanos, almendros, algarrobos, zofaifos, almenses, fresnos, etc. En sus masas boscosas habitan también un gran número de especies, nos cuentan que 111, y destacan las aves forestales. Tenemos aquí este pajarillo. En la dehesa se criaban también caballos, que hacían las labores agrícolas como cabalgaduras, había rebaños de corderos, de cabras, animales de granja. Había un refugio o un cobertizo para resguardarse los pastores y los rebaños. Incluso también servía para coto de casa del sultán. En cuanto a los cereales, resulta extraña la escasa información proporcionada por los agrónomos andalusíes, pero uno de ellos, Altiznarí,
explica que este hecho no se debe a que no tuviese importancia, sino precisamente a que les resultaba demasiado familiar su cultivo, y ellos no veían por qué tenían que ponerlo, explicarlo, se lo sabían de memoria. De cereales se puede hablar, de trigos conocidos como escaña o escada menor, y de trigos morunos, que es una variedad más bravía y resistente a la sequía y a las enfermedades. Es muy nutritivo y es llamado también trigo duro, que es el trigo harinero. También había cebada moruna y cebadilla. La cebadilla era una especie que se criaba silvestre en épocas de especial sequía, y también se utilizaba para engordar el ganado. Había sorgo, también toda clase de legumbres, como claro, los garbanzos, habichuelas, lentejas, habas, guisantes. Árboles frutales, había como membrillo, zambomba, almendros, granados, higueras. Se criaban muchos morales, que daban moras blancas, rojas y negras, con las que hacían riquísimas mermeladas y con cuyas hojas se alimentaban a la granja de gusanos de seda que las fabricaban, donde ellos fabricaban las madejas, tejidos, y ellos mismos los teñían y confeccionaban sus trajes, tapices, alfombras. Y nos cuentan que la seda de Granada era de muy, muy buena calidad. Se exportaba seda a todo el mundo y era una seda que tenía mucha aceptación, el llamado comercio de la seda. A Granada le llamaban la Damasco de Europa. Y bueno, fue una época muy floreciente donde se ganó mucho dinero y se hicieron varios palacios. También cultivaban las colmenas. Yo quiero poner una colmena antigua. A las colmenas les sacaban muchísimo producto, el polen, la cera, la miel. Y esto nos dicen de la miel todos los grandes profetas. Cuando se refieren a la miel, dicen, la miel en los libros sagrados, la palabra miel representa dulzura, la justicia, la virtud, la bondad divina. Y en el Corán habla en términos sagrados de la abeja y de la miel. Dice, la miel es el primer beneficio que Dios dio a la tierra. En el Corán también hay una sura que se llama la sura de la abeja y nos dice, sepan los hombres que en el vientre de la abeja se produce un líquido que sirve para curar. La miel ha sido el edulcorante más antiguo que ha utilizado el hombre, hasta que se hizo más asequible el azúcar de caña, que como sabemos, la trajeron ellos. Y de eso hay buena muestra en Motril, donde había muchísimas plantaciones de caña y varias fábricas de donde se extraía la miel de caña, el alcohol, el famoso ron montero, y el azúcar de caña. Y ahora pasamos al olivo. El olivo se constituye en el protagonista principal del paisaje agrícola andalusí, aunque es más bien integrado en el sistema de explotación minifundista, donde la autoproducción jugaría un papel fundamental. Ellos lo utilizaban no para hacer grandes negocios, sino para su autoproducción, para su consumo. Dentro de las técnicas del cultivo de las que hacen gala los tratados agrícolas andalusíes, buena parte de ellas ya conocidas en anteriores culturas, pues destacan algunas como novedosas en el campo de la ovicultura, como la referida a los aportes de riego en época estival o cuando la aceituna se está formando, aportaciones que incluso siendo pequeñas actúan favorablemente sobre la producción. Aún se pueden encontrar explotaciones de olivar en régimen de regadío en zonas de clara traducción andalusí, como en la Alpujarra. En la Alpujarra sí que los regaban. Los olivos no los plantaban como los conocemos hoy, en grandes olivares, sino que debajo de ellos se criaban la cebada y otros sembrados. Estaban muy dispersos y eran de una variedad llamada lucio, de poco rendimiento y aceituna pequeña, hasta que lo injertaron y ya tuvieron más rendimiento y mucha más variedades.
El zumo de la aceituna, el aceite, lo usaban además de para la cocina, para alumbrarse y para la cosmética, para todos los ungüentos que también allá se ponían. La práctica del injerto fue decisiva para el desarrollo frutícola alcanzado en las tierras de Al-Ándalus. Esto supuso un claro avance en las técnicas aplicadas en la época romana. Los injertos se practicaban especialmente en plantas de nueva introducción y nuevas variedades, así como en otras de gran tradición mediterránea. Con las técnicas se aclimentaron especias frágiles utilizando patrones indígenas, generalmente silvestres, y adaptados a nuestro clima peninsular. Se adaptaron muy bien. Entre las nuevas plantas llegadas al Al-Ándalus, las más llamativas fueron los cítricos, cuyo cultivo se considera el símbolo de la aportación de la agricultura árabe a toda Europa mediterránea. Según cita de Ibn al-Jadid, Ibn al-Jadid fue un personaje muy importante aquí en la Alhambra en la época de Muhammad V. Fue ministro, le llamaban el hombre de las dos vidas porque no dormía de noche y escribió muchísimos libros. Y tenía mucha importancia, era muy importante así. Pues según la cita de Ibn al-Jadid, la palmera, deja ver si alguien me puede ayudar, constituye el árbol más representativo de la civilización árabe-islámica. Y en varias ocasiones, nos dice, se refiere a dos huertas en torno al Generalife y nos cuenta la palmera de la huerta alta y la palmera de la huerta baja. También alude a una palmera situada frente a la puerta alta de la Alhambra. Y yo la puerta alta de la Alhambra no sé cuál es. ¿Y alguien lo sabe? La puerta alta. La puerta no existe, la jardín. La puerta alta puede ser la puerta de la justicia, la de la arma o la puerta de los 7 suelos. Una de esas tiene. Otro tanto podría decirse de la caña de azúcar, de gran interés comercial, el caso de la vid y la higuera, así como el melocotón, el albaricoque, el ciruelo y todos ellos injertados en el almendro, originarios del este del Mediterráneo. Se hacían más resistentes al frío y también más longevos y más productivos. A pesar de la clara dicotomía entre terrenos de secano y regadío, no hablamos de áreas opuestas, sino de la coexistencia de especies de ambos dominios, como señalan los textos agrícolas andalusíes. La vid es uno de los componentes que dedican más extensión, según los textos agrícolas. En el cultivo tradicional asociado al secano, para la uva, destinada a la pacificación, en el secano es donde ellos la pasa la consumían muchísimo, y en el secano es donde ellos plantaban la uva para la pasa, y también de ahí sacaban el vino y el vinagre. En cambio, la uva para comer como fruta fresca en ellos, esa ya sí era de regadío. Y entre las especies arbóreas recomendadas para compartir espacio de cultivo con la vid destacan el olivo, el almés, árboles de raíces cortas como granados, manzanos y membrillos. Y en la puerta de las casas de los colonos, normalmente había una explanada con una pérgola que se cubría de parrales para dar sombra y junto con la higuera, los azofaifos, los granados, árboles de flor como enredaderas, jazmines, y también sembraron ellos en su arriaga todas sus flores. Pasamos a la huerta. La Alhambra no se limita a sus tesoros arquitectónicos, también es un patrimonio natural que se mantiene prácticamente inalterado desde hace siglos. Las huertas forman parte de un conjunto monumental de alto valor histórico, cultural y turístico.
La llamada Revolución Verde la constituyen una serie de autores con intereses científicos comunes, como botánica, medicina y farmacología. Y en este siglo, en el siglo X, que es donde se redacta el libro, que otra vez no lo menciona, se redacta el libro que traducido al castellano, el libro de ordenamiento de los tiempos de la plantación y de los plantíos. A partir de la construcción de la acequia real por el fundador de la dinastía nazarí, Muhammad I, todo el recinto en el que se ubicaban la almunia y la huerta fue irrigado. La imagen de una Granada feral, rodeada de hermosos y lujuriantes jardines, con vastos y sombreados espacios verdes, formando un paisaje, ha sido una constante a lo largo de su pasado andaluz, especialmente durante el periodo nazarí. Y son varios los términos árabes aplicados a estos espacios. Los más frecuentes son yamán, bustán y munía, que traducido sería huerta, huerto, jardín o almunia. En el momento culminante de la dinastía nazarí, Ibn al-Khatib contabiliza alrededor de la ciudad un total de huertas cercanos al centenar, ubicadas mayoritariamente en La Vega, más de 20 almunias que se encuentran dentro del recinto amurallado de la ciudad. Y bueno, es que la calle Molino, yo no sé si ustedes la calle Molino, la conocéis, la calle Molino eran huertas, eran todo huertas, ahí había la huerta de Cordero, que es donde yo pasaba, un gran temporal con unos tíos míos, que más que huerta, aquello era una almunia. Y también al final está la almunia del Cuarto Real de Santo Domingo, al final de la... voy a ponerla esta porque esta es el alcázar, la almunia del alcázar de Jerez. Es que Ibn al-Khatib nos la describe así. Y dice, ninguna de ellas tiene parangón en belleza, fertilidad, riachuelos, tierra de calidad, abundante acequia, árboles frondosos y excelente variedad de plantas. Se extienden hasta el Genil, tanto las que son propiedades de los sultanes como las que pertenecen a los bienes píos de las mezquitas. Las almunias responden a un patrón cultural de grandes residencias rurales en las que el propietario manifiesta su riqueza y su orgullo de pertenecer a cierta clase elevada. Es un lugar para residir temporalmente con todas las comodidades, pero también es un escaparate donde lucir su éxito y su importancia ante los demás. Y en algunos testimonios también de Ibn al-Khatib nos dice que en la parte norte de La Vega hay almunias de gran valor. Algunas rentan al año medio millar de dinares de oro. Y el libro de la huerta, de donde yo he sacado gran parte de este trabajo, nos dice, nos habla de un pleito y en él un testigo que dice saber que la casa y huerta del Generalife no tenían más renta que las 6 huertas anexas a la casa. Estas eran pequeñas, se llaman huerta de Almacería, huerta del Bajo Jardín, huerta del Pino del Generalife, huerta del Bosque, huerta de los Bancales y huerta del Pino del Genil. Son huertas pequeñas, de pocos frutos y aprovechamiento, según el investigador Rafael de la Cruz. Nos dice, ¿cómo dice Rafael de la Cruz? Nos dice, era un espacio, la huerta era un espacio sin el cual la Alhambra podría no haber existido. Y había un refrán popular que decía, una huerta es un tesoro si el que la labra es un moro. Hubo un tiempo en que la Alhambra era autosuficiente. De su huerta salían los productos que consumían los sultanes y su familia. Entre ellos estaba el vino. Los árabes cultivaban la vid y producían vino para su consumo, lo cual no era muy ortodoxo, pero era casi inevitable en estas latitudes.
La vid, según nos explica Rafael de la Cruz, también, no solo era para el consumo de fruta de mesa de los sultanos, sino para hacer mosto, y a veces con la excusa del mosto lo dejaban fermentar. Y Rafael de la Cruz nos dice, esto lo dice él, dice, con la documentación que tenemos no podemos decir que Boabdil bebiera vino, pero que tampoco sería tan raro. Gran parte de la superficie ocupada por la antigua huerta fueron transformadas por jardines a principios y mediados del siglo pasado por los arquitectos don Leopoldo Torres Galdós y don Francisco Prieto Moreno. Y en la actualidad nos quedan 4 huertas: la huerta grande, la huerta de la Mercería, la huerta de Fuente Peña y la huerta Colorado. Y la huerta, aquí tenemos un plano, que es lo que yo quería señalar, un plano de los jardines, todo esto que son hoy jardines, todo eso era huerta. Claro, no está el teatro, ¿no? La huerta de Fuente Peña toma el nombre de su arrendataria, doña María Fuente Peña. Es la huerta en la que hay más información y de la que tuvo un mayor aprovechamiento. También es la más extensa, con 173 marjales, divididas en varias asas con cerca. Tenía una casa principal y otra de la gran sala. Se señala un granadal en una gran zona de Granada, en la parte más elevada, un granal alto, le llamaban. Y la huerta de la Mercería, que es denominada Mercería del Generalife, pierde superficie limitándola al palacio, con más de 47 áreas, 4.700 metros. El resto queda englobada en Fuente Peña, que es la que ocupa 173 marjales, 71 metros. Y la huerta Colorado, la huerta Colorado, o huerta chica, que también le llamaban, tiene 31 marjales, 22.500 metros. En ella se encuentra la casa del hortelano y la casa de San Fernando. En plano antiguo figura como casa árabe su imagen y aparece en óleo. Aquí está la casa. La importancia de esta casa. Pues figuran en óleo como el de Juan de David en 1636, en grabados como el de James Cabanel en 1835 y en fotografías como la de Clifford en 1862. Actualmente se encuentran en un estado de grave deterioro, muy lamentable. Y a mí se me partió el corazón cuando las vi, porque en los tiempos que corremos, con el dinero que hay, y que esto lo dejen perder de esa manera, no hay palabras, ¿eh? Yo con esto estoy paradísima, porque es que están apuntaladas por dentro, y con esta lluvia, pero en fin, ¿quién manda? La huerta grande. La huerta grande es la más cercana a la Torre de la Cautiva y de la Infanta. Tiene 2.100 metros. En esta huerta se encuentra el muro. Que aquí está el muro, que este muro sí lo han repellado, lo han restaurado un poquito y en toda la prensa han salido todas las fotografías con todos los políticos. Estaban todas las fotos. Ahí han salido todas. La otra no salen. Bueno, este muro tiene 7 metros de altura, 78 de longitud y tiene 2,30 de espesor. Y es curioso que, pese al nombre de huerta grande, sea la que tiene menos extensión. Para la existencia de esta huerta fue necesario construir terrazas o paratas en la colina, sostenidas por grandes muros de mampostería, ladrillo y tapial, mezcla de cal, arena, tierra y agua, que es de lo que están hechos estos
época se modifica el cauce de la acequia para que corriera el agua hasta los patios, envolviendo de rumores y sonidos armónicos que invitan al placer, consiguiendo que la Almunia fuese un lugar idílico para descansar sin alejarse de la Alhambra, la Almunia y la huerta. La primitiva entrada a la huerta se hacía por la cuesta de los Chinos, una segunda entrada cercana a la casa de la Mimbre que continúa en la actualidad. Estas entradas estuvieron protegidas por una cerca o muralla, elementos defensivos presentes en todas las Almunias. El camino de acceso principal al recinto de la huerta en época nazarí partía de la Torre de los Picos, cruzando la puerta de la Radal, y el primer tramo discurre entre la muda de la Huerta Grande y la Huerta Colorada. Esta es la entrada de la Huerta Colorada. Pero estas son los muros. Quedando hacia la mitad con una doble puerta, la oriental en recodo que da entrada a la primera huerta y la occidental para el acceso al segundo tramo del camino, con otras 3 puertas de comunicación a estas 2 huertas, que también se comunicaba con el Generalife por la parte baja, como lo vemos aquí. Aquí hay una puerta, una de estas puertas se estaba en Generalife y estas eran para la otra huerta. Otro acceso estaría en la parte superior junto al portón de la entrada de Fuentepeña, muy cercana a la entrada actual, siguiendo el trazado de la acequia. En algunos trabajos se recoge que esta vía de acceso estaba bordeada de altos cipreses, que ya entonces existían, y que darían nombre al actual Paseo de los Cipreses. Que adquirió también un mayor protagonismo después de una visita que tuvimos aquí de la reina Isabel II con su hijo Alfonso XII, muy pequeño, y estuvieron aquí una semana en el otoño de 1862. Ya le vamos a pasar a las orquídeas. Procede de Asia y ha sido cultivado desde muy antiguo por todo el Mediterráneo, donde era apreciado porque la piel corácea de sus frutos permitía transportarla y para su se conservaban también esa piel. Era una especie muy apreciada por los árabes, que la cultivaban en sus huertos y jardines. Los granos del fruto se comen solos con azúcar, con vino tinto, en ensaladas, jarabes, zumos y mermeladas. La corteza y la raíz sirven para expulsar gusanos intestinales. Las flores y la corteza hervidas también se utilizan para curtir cuero. Sabemos que para curtir cuero y para teñir. Sabemos que los tintes los usaban, eran todos vegetales. También hay quien nos dice que las granadas las trajeron los judíos. Pero yo en los trabajos de investigación me dice que la trajeron los árabes, que los judíos y los árabes convivieron juntos. Ahora nos dice, las granadas llegaron a América de manos de los colonizadores españoles en el 1769. Nuestro estilo. Su área va desde Europa al sureste de Asia. Ha sido cultivado desde el Renacimiento. Es un elegante árbol de sombra, de flores amarillentas y olorosas, apreciado en jardinería, parques, calles y paseos. Su madera blanda y ligera se utiliza para tallar esculturas. De la corteza se obtiene fibra que se utiliza para fabricar cuerdas y tejidos. La infusión de sus flores tiene propiedades sedantes y antiespasmódicas, diuréticas y emolientes. La corteza se emplea en afecciones
hepaticobiliares y el polen puede producir alergia. En Plaza de Rambla todos los árboles que tenemos son tilos. Aquí a la salida también. Aquí tenemos uno. Nuestro higo. La higuera procede de Asia Menor. Ha sido cultivada desde la antigüedad. Los higos son uno de los alimentos más completos. Son ricos en azúcares, vitaminas, magnesio, potasio. Tienen propiedades laxantes. Son buenos para la hipertensión y secos cocidos para combatir la tos. Se han empleado para fabricar vinos dulces y en mermelada, el famoso pan de higo con almendras, y en diferentes platos de la cocina nazarí. El látex de su hoja se ha utilizado para combatir las verrugas y como antitóxico para las picaduras de escorpión y de otros animales. También puede producir dermatitis debido a la hoja, lo que pican la hoja. Y sus productos empiezan en el solsticio de junio con las ruedas y luego en septiembre pues matar los higos. Nuestro almendro. Su origen va de Siria al norte de África y ha sido cultivado desde la antigüedad, especialmente por romanos y árabes. Muy cultivado por todo el Mediterráneo, además de por su apreciado fruto, por su espléndida floración. Las almendras se han utilizado en guisos, reposterías crudas con higos secos, que están deliciosas, y de ellas se obtiene también el aceite que tiene propiedades laxantes y emolientes. Y se utiliza también en cosmética. También se fabrican con ellas la leche de almendra de alto valor nutritivo y los árabes desde hace tiempo inmemorial hacen dulces deliciosos. Nuestro avellano es originario de Europa y del área del Mediterráneo. Ha sido cultivado desde época romana. Sus frutos son muy nutritivos, muy ricos en aceite, que tienen aplicaciones en pintura y lubricantes. Se emplean para repostería, chocolate, frutos secos. Con las ramas se confeccionan bonitos cestos y en medicina se utilizan la hoja y la corteza que son ricas en taninos, como astringentes, antihemorrágicos, y los árabes lo cultivaban mucho en la huerta del Generalife. Nuestro rico membrillo. Cultivado en la antigüedad por griegos, romanos y árabes, por sus frutos comestibles y fragantes, con los que se hacía la famosa carne de membrillo, mermelada, narmida, cocidos con canela, cáscara de naranja y miel. También se comían frescos y en otros guisos. De las semillas se obtiene un mucílago que se usa contra la inflamación de los ojos y para suavizar la piel y para distintas afecciones cutáneas. Ellos también hacían con los membrillos una especie de pisto, que yo lo he probado, está riquísimo. Lo hacían con calabaza, membrillo, cebolla y zanahoria que también le ponían, con todo eso. Hacían una frita y está riquísimo. No hace falta echarle tomate ni pimentón. Eso lo utilizaban mucho. Nuestro madrón. Se encuentra principalmente en el área de la tabla de los bosques en el Generalife, que tenemos aquí, y en las proximidades del Paseo de los Cipreses. Son de destacar por su gran porte los dos ejemplares existentes en el Parador de San Francisco. Es originario del sur de Europa y Asia. Los frutos son comestibles, aunque tienen fama de indigestos y de emborrachar cuando están muy maduros. Se hacen licores con ellos, así como mermeladas y diversas confituras. Las hojas se han empleado también como antisépticos y diuréticos para el aparato urinario, y la madera se emplea mucho en ebanistería. Nuestra naranja. Fueron los árabes quienes difundieron los agrios por toda España, propagándolo por jardines, parques, calles, utilizando sus flores en muchas celebraciones religiosas. Y desde el sur de España se introdujeron las naranjas a
la literatura por primera vez en el Tratado Agrícola del siglo X, el famoso libro. Los griegos lo usaban para aromatizar el lino y protegerlo de las polillas. Lo plantaban cerca de los olivos para protegerlos de los parásitos. Lo ponían también encurtidos con las berenjenas, los pepinos, la cebolla y la alcaparra, y se lo tomaban también. Y tomaban también mucha agua de limón. En las jarras tenían mucha agua de limón. Nuestro manzano. El manzano es el árbol frutal más antiguo que conocemos. Procede de la época neolítica. Es el árbol del paraíso. Entre sus muchas propiedades están la de curar el colesterol y alivia el dolor de estómago. Tiene propiedades anticancerígenas. Nuestro pistacho. Desde el norte de África llegó a España con la expansión del Islam y el consecuente crecimiento árabe. Desde su origen ha sido muy valorado por sus múltiples cualidades. Aquí tenemos la algarroba. Este es un fruto que quitó mucha hambruna en la posguerra, con la harina de algarroba. Originario de origen persa, desde donde se ha extendido por todo el Mediterráneo. Es un fruto con múltiples aplicaciones en la alimentación humana y como composición también para pienso, de la harina de algarroba. Aquí esta foto es de ahora, es muy actual. Esta he querido ponerla porque en una visita que hice a la huerta, la visita guiada, pues esta foto me pareció para que vieran cómo está la huerta ahora de cuidada. Todo eso son parrales, eso es nuestro nogal. Dice, el nogal es uno de los árboles frutales más antiguos del mundo, originario de Persia. Hay referencias de su existencia ya en época romana y se considera comida de dioses. Fue llevado a América por los navegantes españoles. El azulfalfo es originario de España, Siria, Italia y Asia Menor. Algunos jardineros lo describen con sabor a manzana y chocolate. De origen griego. ¿No conocen la medicina? La medicina sí. Yo tengo una medicina. De origen griego, sus frutos son comestibles, muy dulces. Su flor blanca muy bonita. Su madera es la mejor para los mangos de las herramientas agrícolas y es muy longevo para los puños de los amocates, de los escardillos y las cosas. El melocotonero, como a mí me dicen que no me puedo pasar de una hora, pues yo aquí hubiera puesto ciruelo, albaricoque, pero bueno, el certeza que son dice, los melocotones y los albaricoques llegaron a España procedentes de Grecia por la montaña, por las rutas que había antes comerciales, y podemos afirmar que los españoles lo introdujeron en Florida y en México. Es una deliciosa fruta que proporciona numerosos beneficios para la salud. La sandía y el melón tienen origen en el norte de África y desde allí lo trajeron los árabes. Son dos de las frutas más consumidas en verano por su aporte refrescante y muy rica en fibra. Y que este año yo estoy comiendo mucho melón porque han estado buenísimos. Aquí tenemos la fibra, que lo cantaba mi madre. El calabacín lo consumían griegos y romanos, pero fueron los árabes quienes lo introdujeron en el Mediterráneo. La sidra es una variedad de calabaza
en la que se hace el famoso cabello de ángel, y también concitada, la ponen mucho. Existen indicios de que su origen está en el continente africano, pero algunos lo sitúan en Oriente Medio, extendiéndose por toda la cuenca mediterránea. Existen casi desde el comienzo de la agricultura. Nos cuentan que desde la edad del hierro. Los romanos fueron quienes seleccionaron el tipo de haba de grano grande y plano, que es la que actualmente se emplea para el consumo verde. Y a través de la ruta de la seda se extienden hasta China y se introducen en América tras el descubrimiento del Nuevo Mundo. Las habas tienen contenido elevado en proteínas comparadas con otras hortalizas. También es destacable el contenido en calcio, fibra, en vitamina B1, B2, y los árabes las cultivaban mucho y las consumían muchísimo, verdes, secas, y también los animales, y en potaje. Aquí también por tiempo, aquí tenías otra vez también puesto todas las especias, y también la ruta de las especias, justo clavos, pimienta, canela, todo eso, porque no quería alargarle mucho. Sabemos también que ellos tuvieron el control de las especias, que fue también una época donde se ganó muchísimo dinero. Luego el control lo perdieron, lo recuperaron los romanos en Grecia. Lo recuperaron ellos los romanos, la de los canales. En Venecia. En Venecia, ¿sabes? Y después hubo muchas guerras también y los consiguieron los portugueses. Lo tuvieron los romanos, los de Venecia, y luego los portugueses se quedaron con el control de todas las especies. Pero bueno, yo justo en la zona, además de porque me gusta mucho, lo encontramos representativo. Y como también la Alhambra está sembrando ahora azafrán, y yo creo que haya muy buenas cosechas, porque dicen que nos van a dar a cada granaíno una bolsita de azafrán. Sí, Cuando cojan pues estoy esperando. ¿Me lo van a dar ahora mismo? Cuando cojan la queso. El azafrán o el llamado oro rojo,